Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Aries, ¿cómo están? Una vez más vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial, ¿ok? Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. Si quieres participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme en los comentarios cuál es tu pregunta al tarot. Y atentos, atentas a las notificaciones que al ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios, ¿vale? También hay hasta un 40% de descuento en las lecturas de tarot conmigo. Así que si te gustaría adquirir una lectura, es este el momento. Puedes entrar a mi sitio web o a mi tienda de Etsy para adquirirlas muy fácilmente. Así que te estoy dejando toda la información aquí abajito en la descripción de este video y también en el primer comentario. Aries, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Toma lo que resuena y el resto déjalo ir. Puede ser un mensaje para otra persona, también puede ser una lectura espejo. Bien, vamos a ver un poco la energía general entre ambos. La primera carta que se nos muestra ya es un as de copas. Aquí hay bastante amor. Una oferta de amor posiblemente que hemos estado esperando. Vamos a mirar un poco más de qué se trata esto, pero por inicio nos entusiasma, ¿no? Pero siempre hay que mirar un poco más qué está sucediendo. Vamos a ver, quizá han habido conflictos entre ustedes, cierta inestabilidad. Hay este 10 de copas al reverso, que nos habla principalmente de una relación conflictiva. Quizá ha terminado, ha habido conflicto entre ustedes y ha habido algún término de esta relación. Es importante poder tener una buena actitud para mejorar las cosas, siendo que tenemos un as de copas, una nueva oportunidad de amar. Puede ser, ¿no?, que después de estos conflictos, quizás hasta incluso una separación o una ruptura, puede haber una reconexión, ¿no? Porque se ve con este 10 de copas al reverso que ambas personas pueden estar un poco aisladas o en silencio, ¿no?, después de este quiebre, pero con el as de copas siempre hay una nueva oportunidad. Vamos a mirar. Aries, tu energía, 7 de pentáculos al reverso y rey de espadas. Cuida las palabras acá. Lo que tengas que comunicar, habla tu verdad, sí, con amor y con pasión también. Porque esta carta, este rey de espadas, nos habla de un contenido más bien como pasivo-agresivo, ¿no? Entonces esto nos puede llevar a tener más conflictos y más peleas. Es importante poder ceder, ¿no? Poder conversar y poder ceder en ese aspecto, ¿vale? Siento que también esto viene, no por nada, ¿no? Estamos con esta resistencia y viene de un poco de frustración y el cansancio de poner esfuerzos en un lugar donde tú sientes que no estás como siendo retribuido o retribuida. Entonces, es natural, ¿no?, después del cansancio, que uno ya no sabe cuál es la mejor forma de hacer las cosas y finalmente terminan en más discusiones, ¿no? Entonces hay que poder observarnos a nosotros mismos y ver qué es lo que estamos poniendo nosotros allá afuera. Respirar profundo algunas veces. Hay que trabajar en la conexión para poder salvarla, eso sí. Pero como te digo, con este as de copas siento que no está todo perdido. Veamos la energía de tu persona especial. Tenemos el 4 de copas. Tu persona no quiere perderte, ¿no? Quiere mantenerte en su vida, pero al mismo tiempo también le cuesta ceder y le cuesta entender y le cuesta hablar posiblemente. Y eso te lleva a ti a estar en un espacio bien frustrado donde dices, no, ya no puedo más esto, ¿no? Ahora, tenemos la carta de la fuerza para tu persona especial. Esto tiende a ser un buen indicio porque nos dice, bueno, esto se puede trabajar en el tiempo, ¿no? Esta persona quiere tener ese apoyo mutuo, quizá le cuesta, pueden haber heridas internas, heridas emocionales que
le hacen difícil mostrarse o mostrar qué es lo que siente o dar ese paso más allá, pero con este as de copas hay una oferta de amor que esta persona quiere hacer hacia ti. Bien, hay un aspecto de reciprocidad que tu persona quiere tener hacia ti. Y esta carta nos anuncia un giro positivo, sustancial, y puede llevarse esta conexión a un nivel mucho más profundo. Por eso te digo, quizás estamos frustrados en este momento, Aries, pero no está todo perdido aquí. Que es importante saber con este rey de copas, ojo aquí con la codependencia, puede haber un poco de inestabilidad emocional, ¿no? Y las emociones pueden estar un poco confusas, ¿no? Luego de todo lo que ha pasado. Pero que es importante que sepas que acá sí hay mucho amor entre ustedes. Quizá algunas veces se puede malinterpretar, ¿no? Pero es importante hacerse cargo de uno mismo y no esperar la validación de la pareja. ¿Ok? Sea como sea que eso les resuene. Aquí hay amor, entonces podemos confiar en eso también. Muchas gracias. Yo sé que se ve un poco difícil porque quizá no estamos percibiendo, como esta persona no se muestra, no estamos percibiendo muy bien qué es lo que quiere, no se permite mostrarse. Y eso nos genera un desbalance porque no tenemos claridad en cómo poner nuestros esfuerzos para que esto funcione. Me gustaría ver más cartas de espadas que tienen que ver con la conversación. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales, que necesitamos saber acerca de esta persona, acerca de esta conexión, acerca de los sentimientos de la persona de Aries hacia Aries. Tenemos primero un caballero de espadas al reverso. Nuevamente nos está hablando de discusiones. Muchas veces es como si la sensibilidad estuviera muy alta. Entonces cualquier cosita pequeña que pase hay discusiones, ¿no? Hay discusiones. Hay mucha molestia, siento. Esta persona definitivamente no te quiere dejar ir. A pesar de que no se esté demostrando, esta persona quiere poner el esfuerzo en esta conexión. Es como si esta persona también está sintiendo que hace todo lo posible, pero no le da mucho resultado y finalmente termina decepcionado o decepcionada de lo que ha estado pasando. Pero ahora tenemos la rueda de la fortuna. Esta persona quiere dar vuelta a esto, quiere cambiarlo. Y esto sucede también cuando lo estamos esperando, cuando no lo estamos esperando. Nos llega como una especie de sorpresa con la carta de la rueda de la fortuna. Y cuando está la rueda de la fortuna bien puesta, ¿no? Está el derecho aquí. Es buen augurio para nosotros. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca del resultado de esta lectura? Una carta, por favor. Es como si hubiera un cambio repentino en la actitud de esta persona, pero tiende a ser un cambio positivo con la rueda de la fortuna. Uy, perdón. Ay, perdón. Tenemos The Tripping Squirrel, nos dice que hay alguien acá que está viendo las cosas de forma muy alienada. ¿Qué significa eso? Están pasando cosas, pero nosotros creamos suposiciones a partir de los hechos que estamos viendo. Pero muchas veces no es lo que realmente está pasando o lo que realmente la otra persona está sintiendo, ¿no? Estamos asumiendo que la otra persona siente esto o piensa esto o que es de tal forma o es de otra forma. Y esto pasa cuando hay falta de comunicación y no estamos expresando bien cuáles son nuestros deseos, qué es lo que realmente nos está pasando, ¿no? Pero ahora tenemos a la reina de bastos. Es importante que cada uno dé lo mejor de sí, ¿no? Darse un espacio. Ahora siento que se pueden estar dando un espacio para como calmar un poco las aguas, ¿no? Relajar un poco para poder reconectarse con uno mismo y dar la mejor versión de sí mismo en esto. Esto también significa poner objetivos en común. Hay otras personas también que les pueden ayudar a sobrellevar esto. Así que busca a esas personas, esa ayuda. Amigos que te den un buen consejo, alguna lectura de tarot, algún terapeuta también que te pueda ayudar. También tenemos la carta de la carroza. Esto también para mí es un muy buen indicio. Significa dejar ciertas cosas atrás. Esto también nos habla de como una motivación muy pasional
nos habla de tomar acción, ¿vale? Es importante también aquí con la carta del carro poner tus necesidades sobre la mesa. Vamos a ver, un poquitito más me gustaría ver. Es importante que cada uno se conecte con sus deseos porque esta conexión aparentemente tiene un gran potencial que quizá como por orgullo, por miedos, inseguridades no se está mostrando, pero sí se puede trabajar en esto. Es importante que se puedan conectar con dejar el pasado atrás y darle un espacio a su más auténtico y verdadero ser para que se pueda dar esta conexión de la mejor manera. Vamos a mirar un poco más. Me gustaría ver algunos mensajes de tu persona especial hacia ti, rápidamente. Porque también me gustaría ver qué se te aconseja. Muchas gracias, guías espirituales. Ok. Nos dice esta persona, me arrepiento de haberte mentido o de haberte ocultado cosas, ¿no? También de haberte ocultado quién soy. Siento que me estabas dejando atrás y te dejé antes de que tú pudieras dejarme a mí. Me gustaría volver a sentirme de la forma en la que me siento contigo nuevamente. Mi vida no está tan bien como lo aparenta. Y voy a esperar una señal tuya, ¿no? Esta persona está esperando que algo se mueva, ¿no? Está esperando que pase este movimiento con la rueda de la fortuna para poder avanzar hacia ti. Sin duda esta persona quiere tomar acción, pero siento que está un poco retenida, ¿no? Esperando esta señal para poder hacer la oferta. ¿Será que se está preguntando, bueno, ¿será que Aries todavía me quiere? ¿Será que Aries todavía está interesado o interesada en mí? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si es que esta conexión es recomendable o qué recomiendan para nuestros Aries con respecto a esta conexión. Ok. ¿Qué es lo que siento con esta lectura? Que si bien no todo está perdido, acá no, los guías espirituales nos están recomendando que si tú ya no te sientes bien en esto, si te ha generado mucho más frustración, malestar que bienestar, hay otras oportunidades de amor allá para ti, ¿vale? Te dicen, espera, tampoco seamos tan impulsivos con tomar una decisión hacia esta persona, que te puedas tomar el espacio para poder evaluar de forma profunda qué es lo que te está pasando aquí con esta conexión. Si es que realmente está de acuerdo a tus estándares, si es que el tipo de conexión es lo que tú realmente quieres para ti, ¿no? Pero hay abundancia, hay romance, pero también nos dicen hay algo mejor allá afuera. No significa que esto entre ustedes no se pueda dar, pero si es que tú ya no te sientes bien acá, sientes más malestar que bienestar, te dice tranquilo, ya estás listo o lista para soltar esto, porque nos dice, bueno, quizá no lo que queramos escuchar, ¿no? Pero de aquí a un año tú puedes estar fortaleciendo una conexión con otra persona, ¿ok? Esto ya es tu decisión, nos dicen, pero si es que buscamos una recomendación, te dice, bueno, esta no es la única oportunidad amorosa, ¿no?, que tienes tú, Aries, y si te mueves hacia adelante y decides dejar esto atrás, te puede ir muy bien también. Se puede sanar esto, sí. Se ve un poquitito más difícil el camino, sí. Tienes ambas opciones. Vamos a mirar un poco más cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Aries hacia Aries. Ok. Esta persona está pasando por un momento muy infeliz, ¿no? Sin ti, siente que ha perdido algo importante, que estos conflictos le han hecho perder algo importante. Y sí, efectivamente, ¿no? Tenemos unas de copas, unas de pentáculos, quiere algo contigo. Va a venir con una oferta hacia ti, ¿vale? Pero también tenemos la carta del emperador. Entonces siento que esta persona también se intenta mantener bajo control. Quizá no demuestra mucho sus sentimientos tampoco, pero quiere obviamente que las cosas le resulten de la forma que quiere.
También es muy posible que estén concentrado mucho en las situaciones financieras o temas del hogar. Si tu persona está en otra conexión, hay un quiebre en esa conexión y tu persona luego de eso viene hacia ti. Pero principalmente siento que lo que tiene que pasar en la vida de tu persona especial, porque siento que hay un poco de indecisión, mucho malestar, ¿no? Tiene que ocurrir un quiebre importante y este momento Torre está conectado con lo que es la rueda de la fortuna aquí. Pasa un quiebre importante mayor en su vida, hasta incluso la separación que están teniendo y le hace darse cuenta de muchas cosas. La infelicidad que tiene por estar sin ti, ¿no? Lo solo o sola que se siente y es ahí donde cambia algo y viene hacia ti, viene con una oportunidad para ti. Ahora eres tú quien tiene que entrar en consideración si es que esta oportunidad con la que viene, esta oferta con la que viene esta persona, realmente es lo que te sirve a ti para tu crecimiento personal. ¿Ok? Vamos a mirar un poco de consejo. Ok, ¿qué es lo interesante, Aries, aquí? Me gusta mucho que nos haya salido esta carta. Te dice, aprendemos del contraste y de lo que no nos gusta. Así redefinimos lo que queremos y nos dirigimos a ello. A partir de todo lo que tú has definido que no te ha gustado en esta conexión, que no has pasado bien en esta conexión, ahora puedes darle un giro y decir, bueno, ¿qué es lo que sí me gusta? ¿Qué es lo que sí quiero en la conexión? Esto es lo que no me ha gustado. Pero si identifico lo que no me gusta, identifico lo que sí me gusta. Entonces puedo discernir mejor cuando se me presenten las oportunidades. Uy, ahora me están volviendo a presentar esto que no me gusta. Puedo elegir distinto. Puedo establecer otros estándares de lo que es una conexión amorosa para mí. Vamos a ver algunos dijes para ti. Tenemos el ancla, la bailarina y el ojo de protección. Nos dice está siendo protegido de una u otra forma, tus guías espirituales te están cuidando, aquello que te está anclando y no permite que tu barco pueda zarpar, ¿no? Pueda como liberarte de ciertas cosas del pasado, hay que sacar esa ancla, cualquiera sea lo que te está estancando, te dicen ya es hora de removerlo para que te permitas brillar en tu luz, danzar con tu propia música, si es que te... Bueno, yo sé que los Aries ahí no tienen tanto miedo de esto, pero si es que por ahí estás teniendo algún poco de miedo de volar, ¿no? De bailar tu propia canción, te dicen tranquilo, tranquila, que estás siendo protegido, protegida y todo estará bien. Si es que te da un poco de cosa no soltar esta conexión, si te da un poco de miedo soltar esta conexión, te dice tranquilo, tranquila, que estás bien. Si es que te da miedo dejar esto atrás para comenzar de nuevo con esta persona, te dicen tranquilo, tranquila, estás bien, ¿no? Pero hay algo que sí nos está anclando, que sí nos está reteniendo. Puede ser esta conexión o puede ser la forma en la que estamos mirando nuestra vida, desde dónde, desde qué punto de vista estamos percibiendo nuestra realidad. Sea como sea que eso te llegue, te dicen, bueno, esa ancla, lo que tú sientas intuitivamente que te está anclando, que te está reteniendo de brillar, ya es hora de soltarlo. No te preocupes, confía en la voluntad del universo y en la compañía de tus guías espirituales. Te están ayudando en este proceso, te están acompañando, ¿ok? Esos son los mensajes que tengo para ti hoy, Aries. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero haberte ayudado con esta lectura. Que tengas un maravilloso día. Nos vemos pronto. Un abrazo desde el alma. Namaste.